Bienvenidos a la clase de hoy. Mi nombre es María Auxiliadora Salgado, estudiante en Práctica Profesional 1 de la carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Te invito a compartir el espacio pedagógico de estudios sociales del séptimo grado. Hoy desarrollaremos el tema de la historia como ciencia social. Con esta clase, el estudiante podrá comprender la importancia de la historia, el valor incalculable que nos permite conocer y entender muchos aspectos del pasado y del presente. Ante este tema surgen algunas preguntas. ¿Qué es la historia y por qué es una ciencia social? ¿Por qué es importante la historia? ¿Y cuál es la relación entre el pasado y el presente actual? Te invito a buscar la respuesta de estas interrogantes a lo largo de esta clase. La historia es la ciencia que nos permite conocer la evolución de los principales procesos humanos desde los orígenes de las primeras comunidades hasta la actualidad, es decir, que se ocupa de los acontecimientos relacionados al hombre a lo largo del tiempo. Se considera una ciencia social porque se encarga de estudiar y reconstruir el pasado de la humanidad. Entonces, al estudiar al humano y sus comportamientos sociales pasados, se convierte en una ciencia social. La historia debe ser estudiada por ser esencial para los individuos y para la sociedad. Hay diferentes puntos de vista para poder hacer este estudio. La importancia de la historia la basaremos en tres hechos fundamentales. Cómo la historia ayuda a entender a la persona y a la sociedad. También cómo ayuda a entender el mundo en que vivimos. Y por último, cómo ayuda a reflexionar el por qué ocurrieron las cosas. Empezaremos a desarrollar cómo ayuda la historia a entender a las personas y a la sociedad. Todos los seres humanos somos historias vivas. La historia, más que un cúmulo de información, es una parte esencial de nuestra vida. Forma nuestro carácter y conciencia. La manera de comunicarnos y de relacionarnos con los demás es producto de la historia. Además de eso, adquirimos costumbres y expresiones de nuestros padres y abuelos, que ellos, a su vez, tomaron de sus antepasados. De esta manera, se establecen extensas cadenas de tradiciones familiares que se propagan de una generación a otra. A través del conocimiento del pasado, tomamos conciencia, valoramos la historia como parte de nuestra vida. Y durante el transcurso de la vida, también nosotros hacemos historia. Forjamos pensamientos y acciones. Dejamos una huella imborrable, de tal forma que cada ser humano es una fuente inagotable de conocimientos y actitudes que influyen en la vida de otros y que además contribuyen de una manera importante como medio de enlace entre el pasado y el presente, manteniendo vivas las tradiciones como elementos inherentes a la formación de la identidad personal y colectiva. La historia ayuda a comprender el pensamiento de hombres y mujeres del pasado. La producción cultural evidencia la forma como sociedades anteriores han interpretado su naturaleza y su realidad. Es decir, que nosotros nos damos cuenta del significado de nuestra existencia, comprendiendo que a través de la historia podemos reconocer nuestro valor como seres humanos y el papel que desarrollamos en la sociedad. También nos ayuda a entender el mundo en que vivimos. Una mirada a lo que ocurrió en el pasado nos da un panorama completo del por qué el mundo es como es. No solo muestra la realidad, sino en el contexto global, incluyendo otras culturas y desde luego la naturaleza. Aprender las causas y efectos de los eventos de la historia de la humanidad
nos brinda mejores herramientas para tratar los conflictos entre las naciones y los individuos. Pero también va más allá de cuándo y de dónde, ya que nos ayuda a reflexionar y entender el por qué ocurrieron las cosas. Historia, fotos, pasado. Además de ubicar los hechos en un momento y en un lugar específico, esta disciplina nos enseña a pensar, a contemplar la experiencia que sucedieron antes de nosotros. Nos invita a reflexionar por qué ocurrieron los hechos. Permite a la humanidad mirar su propio reflejo, sea este bueno o malo, y aprender de él. Esta perspectiva nos da la posibilidad de sobrevivir a lo largo del tiempo. Entender la causa y efecto de ciertas acciones nos ayuda a aprender de los errores de nuestros antepasados y de nosotros mismos, con la finalidad de transformar el mundo en un mundo mejor para vivir. Pero también entender el presente es parte de la historia. Mediante el estudio de la historia, encontramos relación entre los acontecimientos del pasado con la situación actual. El legado histórico por nuestros antepasados, que incluyen restos materiales como construcciones, monumentos, códices, son fuentes de consulta que describen de alguna forma cómo vivían sus costumbres y tradiciones, permitiéndonos comprender el desarrollo de las sociedades anteriores a la nuestra y establecer relaciones, comparaciones o vínculos con el presente. También es importante tomar en cuenta que la historia permite distinguir las cosas que cambian y las que permanecen. Un hecho histórico bien puede ser perdurable o transitorio. Es importante percatarnos de que todo cambia, pero no de la misma manera o con el mismo ritmo. Los acontecimientos del pasado ocurren a diferentes ritmos. Por ejemplo, no es lo mismo un cambio de gobierno que puede durar tan solo unas horas a un cambio de una estructura socioeconómica como sucedió durante el periodo colonial con la incorporación de las sociedades indígenas a nuestras formas de organización y producción que obedecieron a ritmos de evolución mucho más lentos, llegados a tomar incluso décadas. En este sentido, cuando se presenta dar una explicación objetiva de cualquier periodo, es importante diferenciar lo que perdura de lo que cambia, pues ello nos permite reconocer la duración de los acontecimientos. Este es uno de los criterios más importantes para entender el pasado. Cada ser humano, individuo o grupo que actúa en una sociedad determinada produce cambios. Dentro de esta concepción nos identificamos como sujetos o personajes de la historia. La relevancia de nuestra intervención en los acontecimientos históricos depende de la permanencia o de la transitoria. El análisis del pasado nos deja lecciones muy valiosas que sirven para predecir de alguna manera las consecuencias de nuestras acciones en el futuro sin tener que pagar un precio muy alto. Para finalizar, tendrás que realizar una tarea, elaborar un mapa conceptual con las ideas principales desarrolladas durante esta clase. Y espero que hayas aprendido que nosotros, cada uno de nosotros, somos una historia viviente.